tardes, Veracruz. Bienvenidos a Sistema Informativo Actualizado, un corte informativo de Grupo Avan Radio Jalapa. Entérate de la verdad con Luis Emanuel Domínguez y Dalia Pérez. Acompáñanos de lunes a viernes de 2:30 a 3 de la tarde. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. ¡Comenzamos! Muy contenta de saludarte, Luis, y de saludar a quienes nos escuchan a través de Magia 93.7, La Neta, Digital 96.9 y quienes nos han seguido ya a través de nuestras redes sociales. Estamos estrenando CIA en Facebook, síganos, y también estamos en YouTube, hasta en La Sopa, ya lo comentábamos. Fíjense lo que es que no te quieran en tu casa, en domingo trabajando. A mí sí me quieren, yo creo que me van a esperar con flores en el jardín. Sí, seguramente están esperando, no van a comer calientito hoy porque va a llegar mamá. Domingo 6 de octubre, un día padre, nosotros en casa tenemos mucho que celebrar también el 6 de octubre, es uno de los días importantes para la familia. ¿Hay cumpleaños? Hay más que cumpleaños. Pues ya dinos. Hay un reconocimiento y un agradecimiento importantísimo a la vida, el 6 de octubre. Bueno, el Poder Ejecutivo. Vamos a hablar hoy domingo de un tema muy vigente, muy actual, muy polémico, ¿sí? Que lo único que quiero es que, como lo vamos a estar trabajando toda la semana aquí en los programas del Sistema Informativo Actualizado, es pues poder nosotros incluso tener y dar un entorno pues más general de lo que sucede, pero sí resaltar lo que sucedió el viernes pasado, ¿no? Así es, bueno, y además hay que decirle al público que nos escucha que el Poder Judicial ha estado en la agenda pública en los últimos meses, sino años. Durante décadas se ha dicho que el talón de Aquiles del Estado mexicano es el Poder Judicial. Sí, como que todos estamos en el entendido de que es necesaria una reforma, pero los cuestionamientos son qué tipo de reforma, cómo se va a hacer y con qué objetivo esta reforma. Una reforma importante hace exactamente 10 años. Y los que impugnaban esa reforma hace 10 años, pues eran los que están ahora proponiendo la otra. Entonces se cambiaron nada más de bando, pero la actuación es muy distinta. Ahí te va. El Poder Ejecutivo envió en febrero pasado, el presidente en esa época, una iniciativa para reformar el Poder Judicial y, entre otros cambios, algo que necesitaban en la Cuarta Transformación sí o sí. O sea, para pasar la Cuarta Transformación y seguirle en ese camino de cambio en el país, necesitamos reformar el Poder Judicial y conseguir que sea el pueblo el que elija, mediante voto popular, a los jueces, a los ministros, a los magistrados. Eso es lo que empezó a alertar pues a todo el país. Sobre todo el procedimiento para la propuesta de quiénes serían estas candidaturas, quiénes ocuparían estas candidaturas, porque se necesita un altísimo grado de profesionalización y de carrera al interior del Poder Judicial, años de estudio, y la verdad es que mexicanas y mexicanos no estamos lo suficientemente informados ni calificados como para poder decidir. Pero además, ¿cuál es el mecanismo, como decía, para acceder a esas candidaturas? Es un riesgo, sin duda es un riesgo. Y tuvimos un presidente en México alguna vez, que ahorita anda, o debe andar, o espero que ande ya para allá por Palenque, escribiendo sus últimas memorias, que decía, es que para ser juez, lo único que se necesita es haber sacado promedio de 8 en la carrera, no más. Nada de experiencia hace falta. Yo creo que la ignorancia es atrevida, y cuando no se habla en ese tono desde la ignorancia, pues entonces el cinismo es inconmensurable. El asunto es que empezó a complicar las cosas, porque alejó pues de la posibilidad de ver con mucha mayor seriedad la posibilidad de la reforma, que insisto, tú lo acabas de decir, sí, muchos sabíamos que era necesaria, muchos deseábamos que hubiera buenas propuestas. Me parece que se fue ensuciando un poquito como, no, esto se va a hacer porque yo necesito que se haga y cualquiera puede ser juez. Y si no, díganle a la tía del ayudante de mi chofer, que tiene un asistente, cuyo primo puede ser juez, ¿no? Además, ¿sacaste 8 de promedio en la carrera, Luis? Sí. ¿No te gustaría formar parte del Poder Judicial? Pero por supuesto, 400,000 pesos mensuales. Óigame. La iniciativa del presidente de la República produce y genera entonces una polémica intensa, y no solamente al interior del Poder Judicial, cuyos trabajadores iniciaron una serie de marchas y manifestaciones
finalmente suspendieron los trabajos en todas las áreas de ese poder. Todavía hay manifestaciones, ¿no? Así es, todavía comenzaron la semana pasada. Alrededor de 300 trabajadores del Poder Judicial han estado protestando de manera sostenida afuera de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en espera de la sesión del Pleno. Piden a jueces y magistrados que revisen la reforma al Poder Judicial que promovió el expresidente López Obrador y que ha sido también respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo las consignas de los tres poderes, este no se vende, no somos uno, no somos 100, gobierno, cuéntanos bien. Ese es un clásico, un juego imparcial, independiente, no a las marionetas que quiere el presidente. Son algunas de las consignas que no han dejado de sonar desde que comenzaron las protestas. Se han presentado enfrentamientos verbales entre los manifestantes y grupos afines a Morena que están ya instalados de manera permanente a las afueras del edificio de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, estos grupos lanzan consignas en contra de la ministra Norma Piña. Con bocinas, con megáfonos, los grupos de Morena están buscando interrumpir la manifestación. Sin embargo, los trabajadores del Poder Judicial llamaron a la calma y se comprometieron a no caer en provocaciones. Y bueno, para inspirar y simbrar las conciencias, los trabajadores del Poder Judicial entonaron el himno nacional al inicio de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se sostiene que seguirá analizando y que hay que recordar que han sido los trabajadores los principales defensores que de esta necesidad de revisar a fondo la iniciativa y que no sea aprobada, publicada en sus términos, porque ellos tienen plenitud de conciencia de cómo se maneja la impartición, la procuración de justicia en nuestro país, y me parece que la ciudadanía los hemos dejado solos. Bueno, pues yo le voy a seguir platicando también junto con mi compañera el entorno, lo que sucedía, porque al final de cuentas hay manifestaciones todavía. Pues se sumaron los estudiantes de Derecho de la UNAM, de muchas universidades públicas, pero también la Universidad La Salle, por ejemplo, universidades privadas. Aquí en Veracruz también ya hubo manifestaciones de estudiantes, y mientras esto sucedía en el país, al menos 3 jueces federales, jueces de distrito de diversas entidades, de Chiapas, de Oaxaca, otorgaron suspensiones, amparos, instruyendo al Poder Legislativo a no discutir, a no trabajar en el Pleno la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Un juez federal, después de esto, bueno, además, a pesar de estas instrucciones de 3 jueces, el Poder Legislativo, con la mayoría aplastante de Morena y sus aliados, ignora estos amparos, ignora a los jueces, las decisiones enviadas por los juzgados, y con el voto a favor de un senador panista, de un veracruzano, aprueban la reforma al Poder Judicial. Todavía hay más. Después de aprobada la reforma, que incentiva las manifestaciones y demás cosas, un juez federal instruye al presidente de la República a que no se publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma aprobada al Poder Judicial. O sea, una reforma, una iniciativa aprobada no es ley hasta que no se publica. Así es. Bueno, le dice, a ver, presidente, tú no puedes publicarla mientras no cumplas estos requisitos, le dice el juez. El presidente, por Dios, le vale sombrilla, le vale un cacahuate, instruye para su inclusión en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de septiembre de este año. Todo esto es historia, ¿eh? El Instituto Nacional Electoral anunció desde mediados también de septiembre que una vez aprobada va a iniciar los trabajos para definir la estrategia y la operación a fin de que en el 2025, el próximo año, ya se lleve a cabo las elecciones de jueces, magistrados, ministros y todos los cargos que para el Poder Judicial instruye la reforma judicial aprobada. Continúa la historia, y el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina por 8 votos a favor y 3 en contra atraer la consulta presentada por jueces y magistrados para que los ministros del máximo tribunal analicen si tienen facultades para frenar o modificar la reforma judicial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre, que establece, como comentamos, la elección de juzgadores por voto popular. Entonces la Corte va a someter a revisión la reforma constitucional, y el paso siguiente es turnar a un ministro que elabore ya el proyecto para resolver la solicitud de los juzgadores y determinar los alcances de la Suprema Corte para velar por la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y esto está generando una respuesta por parte del oficialismo muy interesante. Pero hay algo que hemos perdido de vista. De entrada, los jueces y los magistrados
tienen facultades para defender la autonomía del Poder Judicial. ¿Qué están haciendo? Están cumpliendo con su deber legal. Y mira, la gente luego dice, pero a mí esto qué tiene que ver, a mí no me afecta para nada la reforma al Poder Judicial. Claro que te afecta, pero no sabes, no te has dado cuenta. Por ejemplo, ¿han oído hablar del famosísimo amparo? Está amparado, ya solicitó un amparo. Bueno, un amparo es un mecanismo legal, es un recurso que tú puedes solicitar ante un juez, y este mecanismo te protege a las personas contra los abusos de la autoridad, contra los abusos de las instituciones. Ya no es un tema entre particulares. Cuando una autoridad, llámese un gobierno estatal, un gobierno federal, algún funcionario, funcionaria pública, y eres señalado injustamente, lo único que puede protegerte es un amparo para que tu caso se vaya a una revisión profunda y a lo mejor puedas incluso pasar todo ese proceso sin que estés encerrado, sin que estés privado de la libertad. Pero no dimensionamos la importancia que tiene la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial de la Federación para que nos garanticen el ejercicio de los derechos humanos de las personas, de ti que vas en el taxi, de usted que está recogiendo a las criaturas en la escuela. Eso es la trascendencia de esta reforma. Bueno, no sé si tenemos todavía un minuto antes de corte, porque quiero compartirles la primera reacción formal que en el Senado tiene esta decisión de los cortes de los magistrados, de los ministros de la Suprema Corte, para revisar. Ahí les va. Fernández Noroña, el presidente del Senado. Y se asumen CIA, la verdad del periodismo en Veracruz, con Luis Emanuel Domínguez y Dalia Pérez. Continuamos. Esta es la foto que viste en la radio, con Luis Ayala. La fotografía es emblemática. Al centro, la presidenta Sheinbaum, que va flanqueada de los secretarios de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, y el de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo. Se llevó a cabo la tradicional ceremonia de salutación a la presidenta, quien además de ser la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, también asume el cargo de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Los tres marchan solemnes, sujetados de ambas manos, miran al frente, con la mirada petrificada, parecen estatuas. Atrás de ellos, un mar de militares, cadetes del Colegio Militar, elementos de la Secretaría de Marina y elementos del Ejército Nacional. La presidenta aseguró que van a seguir tiempos de hazañas pacíficas del pueblo y sus fuerzas armadas. Estamos viviendo momentos virtuosos de un ejército humanista, visionario y ejemplar, señaló. Esta es la fotografía que publica el diario La Jornada en su portada a 8 columnas. La fotografía que usted vio en la radio. Saludos a todos. Don Luis Ayala ve todos los periódicos, ¿verdad, amiga? Sí, pero además está ahí seguramente en primera persona, pues acompañando esta primera visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado de Veracruz. Estuvo también presente la gobernadora electa Rocío Nale y por supuesto las autoridades de la Marina Armada de México y del Ejército. Muy bien. Bueno, en este domingo entonces queríamos revisar todo el tema del debate en la Corte. Fue intenso, más de 3 horas. Hubo un momento que esta ministra, la morenista,
la ministra Lenia Batres dijo que de plano lo que se intentaba hacer era un golpe de Estado a través de, pues, de modificar o de no dejar que vamos a intentar frenar la reforma judicial por parte de los ministros. Pero bueno, en el Senado dio otro punto de vista el presidente de ese organismo legislativo. Adelante. La Corte, la Suprema Corte, está invadiendo jurisdicción, está violentando el marco constitucional, está pretendiendo atropellar al constituyente permanente, y a mí me queda muy claro que todas estas acciones implican responsabilidades jurídicas y políticas de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dado inicio a este proceso. Están a tiempo de detener su actitud facciosa. Yo no me atrevería, como algunas ministras de la Corte han planteado a mí me parece que con mucha fuerza, que hay en camino un golpe de Estado jurídico. Yo lo que sí veo es una intentona desesperada e ilegal por detener la reforma constitucional al Poder Judicial. Aquí lo más interesante es que en esta división que se ha construido en los últimos años en nuestro país, hay dos narrativas. Pareciera que estamos hablando en un diálogo de sordos. Los unos y los otros se acusan mutuamente de estar violando la ley, pero habría entonces que sentarse y revisar a título personal cuál es la norma vigente. Pero mira, siempre hay un tuit, ¿sí? ¿Te acuerdas quién decía? Las benditas redes sociales, siempre hay un tuit. Y en el día de ayer publicó Arturo Ángel 20 en la cuenta de, actualmente se llama X. Fíjate, una frase que dijeron Ernestina Godoy, Manuel Bartlett, Monreal, Adán Augusto, en un amparo que presentaron contra una reforma constitucional que se intentó realizar en el 2014. Entonces ellos estaban del otro lado de la historia. ¿Qué dijeron? Si la Corte desea ser un auténtico tribunal constitucional, debe empezar por controlar las actuaciones del poder revisor de la Constitución. Es decir, está proponiendo que la Corte controle al poder legislativo. Eso dijeron entonces, apenas hace 10 años. ¿Te acuerdas que inicié el programa precisamente diciendo Claro. hace 10 años hubo Claro. una reforma y Claro. los que ahora impulsan que se vuelva a reformar eran los que... Claro, la propia Así está. ahora presidenta Claudia Sheinbaum en aquel momento dijo, en su demanda de amparo, la próxima consejera jurídica, que era Claudia Sheinbaum, decía que la facultad de reformar la Constitución del Congreso no era ilimitada, que había que limitar y que había que mantener vigilada y controlada la actuación del Congreso. Pues es justo lo que se está haciendo ahora, es justo lo que intenta hacer la ciudadanía, la academia y el poder judicial, defendiendo esta autonomía con las atribuciones que la propia ley le da, pero es que como dije una cosa, ahora digo otra. Claro, y esto provoca pues que haya un enfrentamiento de repente mediático, de repente dialéctico en el seno de la Suprema Corte de Justicia ayer, de la Suprema Corte de este país. De plano el jurista y ministro Juan Luis González Alcántara de plano pidió la palabra para decir bájenle 2 rayitas, no pierdan el respeto. Escuchémoslo. Señores, señoras, recordemos en lo general que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido, y defendido bien, y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas. Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de golpistas. Lo que sí me gustaría es hacer un respetuoso llamado a promover el diálogo sano, el diálogo reflexivo, el diálogo constructivo dentro de este pleno. Pues ahí está
O sea, otra vez sale el tema. Hace 10 años ustedes estaban en la otra postura y nadie les dijo golpistas y nadie los trató mal y nadie los andó ofendiendo. Y bueno, pues ahora las cosas están cambiando. Es que esta reforma al Poder Judicial no se está tratando del apego a la ley, del apego al derecho, no se está tratando de la verdad y la ley en la mano, la Constitución y lo que sí permite, no permite, y los atributos o no del Poder Legislativo y del Judicial. Se está tratando de la posverdad. ¿Quién gana el debate? ¿Quién convence a la ciudadanía? Y lo que está pasando es que la ciudadanía está harta, está haciendo oídos sordos, está sumergida en sus necesidades, en su realidad, en defenderse de la delincuencia, en pagar la luz y el agua, y estamos sustraídos de que sería un segundo parteaguas en la historia de nuestro país en los últimos años, y es posible que no nos estemos dando cuenta, y en este enfrentamiento verbal estamos perdiendo todos. El tema es que no nos gusta lo que está pasando. No por lo que sucede en realidad, sino por la forma en que lo están encauzando. No es lo mismo escuchar a estos ministros de la Corte, y lo voy a decir también con respeto, no tiene nada que ver ni el género, ni la edad, ni la cultura, ¿sí? No es lo mismo escuchar al ministro decir vamos dialogando, vamos poniendo y revisando perfectamente bien todo lo que involucre jurídicamente este asunto, a escuchar a una ministra diciendo a mí vale sombrilla. ¿Sí? Ustedes quieren frenar la reforma judicial, están dando un golpe de Estado. Lo digo con todas sus letras, dijo Batres. Golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador. O sea, ¿cuál Poder Constitucional Reformador? Solamente hay 3 poderes en el país, punto. No hay un poder constitucional. Hay un ejecutivo, un legislativo, un judicial. Y entonces están metiendo una serie de términos y asuntos que tienen que ver con otras cuestiones más de ideologías que de constitución y legalidad. Yo recuerdo que una de las frases contundentes en la política mexicana es que forma es fondo, pero incluso hasta el gusto por las formas está cambiando, porque si bien hay un grupo, un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que dicen yo sí prefiero oír un debate elevado, educado e informado, pero también hay un grupo de población que dice, ay no, sí, yo prefiero oír a la señora esta decir me vale sombrilla. Hay niveles para identificarse y estos son los 2 grandes grupos que se han formado en México y que lamentablemente estamos destruyendo los puentes para poder dialogar, entendernos y construir un futuro mejor para México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tocó el tema, lo tomó hoy en su mañanera y también es muy clara. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México. Bueno, pues ahí está, el viernes pasado, el último día hábil de la semana para ellos en cuestión de mañaneras, Claudia Sheinbaum fue muy clara. Miren, le voy a dejar, si me permite, a que salga el programa la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Yo me despido por lo pronto. Sí, ya. Te agradezco mucho tu compañía en este domingo. Espero que se repita. Sí, claro. Se repita porque aquí estaremos en Magia con la neta en la máquina y 96.9 digital. Estaremos de lunes a domingo a las 2:33 todos los días del año. Bueno, terminamos el tema diciéndole, no se hagan bolas. La transformación de México va, no se va a detener, no la van a detener 8 ministros. Escuchemos, la presidenta de México es enfática al respecto. Yo supongo que ellos están provocando, a ver cuál es nuestra reacción. Y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. CIA,
Te seguiremos informando en la siguiente emisión. Nos vemos de lunes a viernes de 2:30 a 3 p.m. en todas las plataformas y frecuencias de Grupo Avan Radio.